Para poder centrar mejor nuestro diálogo, estoy extrayendo un cuadro del currículo nacional en donde se hace diferenciación en lo que es la evaluación del aula y la evaluación nacional, dice allí, ¿no? Que muy bien esto puede calzar en una evaluación regional o evaluación a nivel de UGEL, es decir, lo que nosotros como conocemos como pruebas estandarizadas. Y nosotros como docentes realizamos una evaluación de aula. Notemos allí cómo estas dos tienen sus diferentes características, ¿no? Mientras en la evaluación de aula nosotros buscamos evaluar toda la competencia y tratamos de hacerlo adecuadamente, y esto nos permite encontrar información más detallada, más rica de cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y sus necesidades. Eso lo hacemos en el aula. En una evaluación estandarizada o censal o muestral, lo que se aplica de repente ahora que se está aplicando el ADREL, decía, ¿no? Que busca, ¿no? Evalúa algunos desempeños de la competencia, pero no puede ni pretende dar cuenta de toda la competencia. O sea, es como yo decía, como digo siempre, ¿no? Una foto del momento. Entonces se recoge información de temas muy puntuales de la competencia. Esa es una primera diferencia entre una evaluación de aula y una evaluación tipo prueba estandarizada. Por eso en sesiones anteriores yo indicaba que las evaluaciones tipo prueba estandarizada, si bien es cierto, podría uno aplicarlo, pero no tendría que ser el único insumo. Es preferible diseñar un conjunto de actividades, si se pudieran vivenciales o a nivel de experiencias de aprendizaje, para poder recoger información y evaluar al estudiante en el área de matemática. Primera precisión con respecto a estas formas de evaluación. También me dice que la evaluación del aula permite hacer seguimiento al progreso individual y la retroalimentación oportuna para producir cambios, ¿no? Entonces, como nosotros estamos cercanos a los estudiantes, recogemos información, lo procesamos y determinamos su nivel de logro y sus necesidades, podemos en una siguiente actividad, ¿no?, retroalimentar de manera oportuna, atender justamente esa necesidad o planificar para atender esas necesidades, ¿no? Que es lo que hacemos o realizamos cuando programamos nuestro plan anual o nuestra unidad didáctica orientada justamente a atender estas necesidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es otra característica de por qué debe hacerse y cómo es que se hace una evaluación del aula, ¿no? Mientras en una evaluación nacional se enfoca en los resultados cuantitativos, estadísticos, de cómo están los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Son datos duros, que yo le llamo datos duros, que nos dice cómo está el colegio, la red o la UGEL, ¿no? En el área de matemática, ¿no? Entonces es para la información global, ¿no? De un grupo de una zona, de una región geográfica. Esa es otra característica, ¿no? Mientras la evaluación del aula, la evaluación del aprendizaje, nos permite retroalimentar y poder acercarnos al estudiante para poder monitorear o de repente coadyuvar a que supere sus dificultades. En el caso de la evaluación nacional nos dan como promedio, nos dan cuadros estadísticos y nos dice cómo está en general una institución educativa, por ejemplo. ¿Es importante conocer ello? Sí, claro, ¿no? Pero si esto lo llevamos al aula y nos quedamos con eso, en realidad nos estamos mucho enfocando en la evaluación como resultado, ¿no? No como proceso. Otra diferencia entre estos dos niveles de evaluación es que la evaluación del aula nos da información a nivel de aula, justamente lo que yo decía hace un rato, ¿no? Claro, inclusive hasta individualizado, mientras en la evaluación nacional o regional es del sistema educativo, de la institución educativa. Entonces es por eso que podemos, la unidad de medición de la calidad del ministerio siempre dan sus reportes, ¿no? Tal región tiene mayor logro de aprendizajes, otras no,
en tal competencia están mejor, ¿no? Entonces, esa es bueno, la utilidad que se le da a los resultados de una evaluación de aula o una evaluación tipo estandarizada. La evaluación en el aula permite usar diversas técnicas e instrumentos, ¿no? Igual, recalcar, ¿no?, que no es que siempre debemos asociar una evaluación de los aprendizajes a un examen. O sea, eso no es la única manera de evaluar aprendizajes, ¿no? Podemos de repente pedirles exposiciones, producciones en donde el estudiante despliegue sus competencias, y eso sería una forma de evaluar, no necesariamente en un examen. Esa es una característica de una evaluación del aula. En cambio, una evaluación nacional, como se menciona, son pruebas estandarizadas, diseñadas para que todos los estudiantes la enfrenten, sin ningún tipo de diferenciación, ni de segmentación, si se quiere, ¿no? Es general, aplicamos a todos, sin distinción alguna, una prueba estandarizada. Entonces, ahí tenemos, de acuerdo al currículo nacional, las diferencias y también ventajas y la complementariedad que se tiene cuando realizamos una evaluación del aula con una evaluación nacional o regional o a nivel de UGEL o a nivel de dirección regional, ¿no? ¿Ya? Entonces, quería empezar por allí, porque las evaluaciones que vienen de UGEL justamente responden, o de la DREL o de la región, responden a la columna de la derecha, ¿no? Pruebas estandarizadas. También el mismo currículo nacional nos sugiere, nos indica que estos instrumentos de evaluación nacional, o sea, estas pruebas estandarizadas, dice, no deben ser usados para reemplazar las evaluaciones del aula. Miren, esto es algo que no lo tomamos mucho en cuenta, creo. Yo hablo desde la práctica misma, ¿no? Por poner el caso, hace más o menos 4 años, claro, en 2021, el Ministerio publicó las evaluaciones estandarizadas, diagnósticas, ¿no?, para de primero a quinto. Entonces, hasta ahora, en muchas instituciones educativas se sigue aplicando estas evaluaciones como parte del proceso de evaluación diagnóstica. Y miren qué noticia acá, ¿no? Que estos instrumentos no deben reemplazar la evaluación del aula. Porque ya se dijo, una evaluación del aula no está atada necesariamente a una prueba escrita, a un instrumento tipo estandarizado. Hay otras formas de evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, tampoco debe estar pensada, como ya, claro, ahora también eso ha pasado o pasa en muchos colegios, como ya se sabe que ahora en julio o en noviembre vienen otras evaluaciones tipo estandarizadas, a veces el equipo de docentes de matemáticos, de comunicación, con el respaldo del equipo directivo, desarrollan ciertas tareas o actividades orientadas a la preparación, entre comillas, para dar estas evaluaciones, ¿no? Y tampoco se trata de eso, en realidad, ¿no? Nosotros en el colegio no preparamos para este tipo de examen, sino más bien desarrollamos actividades, y con estas actividades que se trabajan a nivel de experiencia de aprendizaje, los estudiantes podrían demostrar estos aprendizajes en estas pruebas estandarizadas, ¿no? Y más bien enfocarnos en los resultados para reflexionar sobre cómo están, digamos, nuestros estudiantes frente a estas evaluaciones, ¿no? Y planificar actividades que traten de que los estudiantes superen estas dificultades. Eso es en principio lo que debemos tener en cuenta con respecto a estas evaluaciones tipo estandarizadas.